millonario llega más temprano a casa hermosa de un piso y casi se desmaya con lo que ve. El motor del sedán negro se apagó con un susurro casi imperceptible sobre la grava blanca de la entrada principal. El silencio que siguió debería haber sido reconfortante. El dulce sonido del hogar, después de 3 semanas interminables de negociaciones frías en salas de juntas al otro lado del océano. Don Julián Aragao, un hombre cuya presencia solía imponer respeto en los puertos navieros más importantes del mundo, se sintió extrañamente ligero mientras desabrochaba su cinturón de seguridad, miró el reloj de su muñeca. Las 3 de la tarde había logrado adelantar su vuelo 12 horas, una sorpresa calculada meticulosamente para ver la sonrisa de Valeria, su prometida, y para abrazar a su hijo Mateo antes de la hora de la cena. Bajó del coche sin hacer ruido, indicándole al chofer con un gesto discreto que no bajara las maletas todavía. Quería entrar como un fantasma. Quería saborear esa anticipación infantil de sorprender a los suyos. El aire de la tarde era cálido, impregnado del aroma dulzón de los jazmines, que su difunta esposa había plantado hacía tantos años y que milagrosamente seguían floreciendo, con una vitalidad que contrastaba con la frialdad que a veces sentía dentro de esa mansión inmensa. Caminó hacia la casa, pero en lugar de entrar por la puerta principal de roble macizo, sus pasos lo llevaron instintivamente hacia el sendero lateral que conducía al jardín trasero. Recordaba la última llamada con Valeria hacía apenas 6 horas, cuando ella le había descrito con una voz suave y cantarina cómo estaban disfrutando de una tarde de lectura bajo la pérgola. Mateo está tan feliz, mi amor, le había dicho ella. Estamos progresando mucho con su lectura. Es un niño encantador cuando se le tiene paciencia. Esas palabras habían sido el bálsamo que Julián necesitaba para calmar la culpa que siempre cargaba en la maleta. La culpa del padre ausente, del viudo que busca rehacer su vida quizás demasiado rápido. Sin embargo, a medida que se acercaba al muro de setos perfectamente podados, que separaba el área de servicio del gran jardín central, el canto de los pájaros se vio interrumpido abruptamente. No fue una risa lo que rompió la armonía de la tarde. Fue un grito, un sonido agudo cargado de una histeria y una furia que irritaron el vello de la nuca de Julián. Se detuvo en seco con el corazón, golpeándole las costillas como un martillo. Ese tono de voz no encajaba con la imagen de paz doméstica que había construido en su mente durante el vuelo de regreso. Avanzó con cautela, oculto por la vegetación, hasta tener una línea de visión clara hacia el centro del jardín. Lo que vio entonces hizo que el maletín de cuero que sostenía en su mano derecha se deslizara de sus dedos, cayendo al césped sin hacer ruido, amortiguado por la hierba. La escena parecía sacada de una pesadilla, iluminada cruelmente por la luz dorada y perfecta del sol de la tarde. Allí estaba Valeria, pero no era la mujer compuesta y elegante que él conocía. Llevaba un vestido de cóctel dorado, ceñido y brillante, que reflejaba la luz solar con una intensidad casi dolorosa. Su cabello oscuro, usualmente peinado con una perfección inmaculada, estaba ligeramente desordenado por la violencia de sus movimientos. Su rostro, aquel rostro que Julián había besado y acariciado, creyendo ver bondad, estaba transfigurado por una mueca de asco y rabia pura. Tenía el puño levantado, tenso, amenazante, suspendido en el aire como una sentencia a punto de ejecutarse. Y el objetivo de esa furia no era un adulto capaz de defenderse, era Mateo. Su hijo, de 10 años, estaba sentado en su silla de ruedas, pareciendo más pequeño y frágil de lo que Julián recordaba. El niño tenía la cabeza agachada, hundida entre los hombros, en un gesto aprendido de defensa, como si esperara el golpe, como si estuviera acostumbrado a hacerse invisible para sobrevivir. Mateo no lloraba a gritos. Su sufrimiento era silencioso, una resignación que dolía más que cualquier llanto. Sus pies descansaban inertes sobre los soportes de la silla y sus manos pequeñas aferraban los reposabrazos hasta que los nudillos se le ponían blancos. Pero el golpe no llegó. Entre la furia dorada de Valeria y la indefensión de Mateo, se alzaba una figura que Julián había dado por sentada durante años. Rosario, la empleada doméstica que había servido en esa casa desde antes de que Mateo naciera, estaba allí plantada como un muro de contención, con su uniforme negro y blanco, pulcro, a pesar del calor, y su cabello gris recogido en un moño severo. Rosario parecía emanar una fuerza que contradecía su edad y su posición social. La mano de Rosario, trabajada por años de fregar suelos y cocinar banquetes, estaba alzada en un gesto firme de alto, interceptando el espacio personal de Valeria. No había sumisión en su postura, había protección, había una lealtad feroz. El contraste visual era devastador. La mujer joven y rica, símbolo de la belleza y el éxito, convertida en una arpía por su propia ira. Y la mujer mayor y humilde, símbolo de servidumbre, elevada a la categoría de guardiana sagrada. Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un mareo repentino lo obligó a apoyarse en el tronco de un roble cercano.
La realidad se fracturaba frente a sus ojos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la mujer que le juraba amor eterno por teléfono estar a punto de agredir a un niño discapacitado? La disonancia cognitiva era tan fuerte que Julián se quedó paralizado, incapaz de respirar, convertido en un espectador invisible de la tragedia que ocurría en su propio patio trasero. No podía moverse, su cuerpo se negaba a procesar la traición, y solo sus ojos y oídos seguían funcionando, registrando cada detalle doloroso para que nunca más pudiera olvidarlo. Desde su posición oculta tras los setos ornamentales, Julián se convirtió en testigo de una verdad que le había sido ocultada con maestría. La parálisis inicial dio paso a una agudeza auditiva dolorosa. Cada palabra pronunciada en ese jardín llegaba a sus oídos con una claridad cristalina, cortando el aire caliente de la tarde como cuchillos afilados. «Quítate de medio, vieja estúpida», gritó Valeria, su voz distorsionada por la ira, perdiendo toda la sofisticación que solía exhibir en las cenas de gala. ¿Quién te crees que eres para tocarme? Este vestido vale más de lo que ganarás en toda tu miserable vida. Rosario no retrocedió ni un milímetro. A pesar de que Julián podía ver el ligero temblor en las manos de la anciana, su voz salió firme, cargada de una dignidad que el dinero de Valeria jamás podría comprar. «No me importa cuánto cueste su vestido, señora», respondió Rosario. Y aunque usaba el término señora, sonaba más como una acusación que como un respeto. «Me importa que está asustando al niño. Me importa que le levantó la mano. A don Mateo no lo toca mientras yo tenga aliento en este cuerpo. Es un niño, por el amor de Dios». Valeria soltó una carcajada estridente, un sonido seco y carente de humor que heló la sangre de Julián. Dio un paso hacia atrás, alisándose el vestido con un gesto nervioso, como si el contacto con la moralidad de Rosario la hubiera ensuciado. «Un niño», escupió Valeria con desdén, señalando a Mateo con un dedo acusador y manicura perfecta. «Eso no es un niño, Rosario, es una carga. Es un error genético que Julián se niega a enviar a un internado en Suida, donde debería estar para que la gente de Centeno tenga que verlo babear. Mira cómo me ha dejado los zapatos. Me ha manchado con las ruedas de esa silla porque es un inútil que no sabe ni moverse sin estorbar». Mateo se encogió aún más en su silla. Julián vio como su hijo cerraba los ojos con fuerza y una lágrima solitaria rodó por su mejilla pálida. El corazón de Julián se rompió en 1000 pedazos en ese instante. Recordó todas las veces que Valeria le había sugerido centros especializados en el extranjero, siempre bajo la excusa de que sería lo mejor para su desarrollo. Ahora entendía la verdadera motivación. Ella no quería lo mejor para Mateo. Ella quería borrarlo del mapa. Quería una casa hermosa y vacía de problemas, un escenario perfecto para su vida de lujos, donde un niño en silla de ruedas no encajaba con la decoración. El niño solo quería mostrarle el dibujo que hizo para su papá, dijo Rosario con la voz quebrada por la impotencia, agachándose para recoger un papel arrugado que yacía en el césped cerca de las ruedas de la silla. Se emocionó al intentar acercarse. «Fue un accidente. Me importa un bledo sus dibujos y sus accidentes», interrumpió Valeria, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Hoy vienen las organizadoras de la boda. Todo tiene que estar perfecto y no quiero que este estorbo esté rodando por ahí con su cara de lástima, arruinando mi estética. Enciérralo en el cuarto de servicio, Rosario. Y que no salga hasta que yo lo diga». «Señora, el cuarto de servicio no tiene ventilación. Hace mucho calor hoy», suplicó Rosario, cambiando su tono de desafío a súplica. «No por ella, sino por el bienestar de Mateo». «Entonces que se asfixie», gritó Valeria, y el silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron callar ante la magnitud de tal crueldad. Julián sintió un sabor metálico en la boca. Se había mordido el labio hasta sangrar sin darse cuenta. La mujer con la que planeaba casarse en 2 meses acababa de desear prácticamente la muerte de su hijo. La venda que había cubierto sus ojos durante el último año cayó violentamente. Recordó las facturas médicas que pagaba mensualmente, las sumas exorbitantes para terapias físicas y psicológicas que supuestamente Valeria supervisaba. Miró a su hijo con atención, una atención que la culpa y el trabajo le habían impedido tener en meses anteriores. Desde su escondite notó detalles que la distancia y las videollamadas rápidas habían ocultado. La camiseta de Mateo estaba descolorida y le quedaba pequeña en los hombros. Sus brazos, que deberían estar fortaleciéndose con la terapia, se veían delgados, casi esqueléticos. El niño no tenía el aspecto de alguien que recibe cuidados de primera clase. Tenía el aspecto de un prisionero de guerra en su propio hogar. «Escúchame bien, criada», continuó Valeria bajando la voz a un tono venenoso y acercándose a la cara de Rosario. «Cuando me case con Julián, y eso pasará muy pronto porque ese idiota come de mi mano, tú serás la primera en irte a la calle. Te voy a despedir sin un centavo de liquidación.
Me aseguraré de que nadie en esta ciudad te contrate. Vas a morir de hambre bajo un puente, vieja insolente. Así que, si quieres conservar tu techo unos meses más te vale quitar a ese niño de mi vista ahora mismo. Rosario tragó saliva, visiblemente aterrorizada por la amenaza sobre su futuro. Una mujer de su edad sin empleo estaba condenada. Pero entonces hizo algo que definió su carácter para siempre ante los ojos de Julián. Se irguió, se secó una lágrima furtiva y se colocó detrás de la silla de ruedas. «Puede despedirme cuando sea la dueña, señora», dijo Rosario con voz temblorosa, pero decidida. «Pero mientras el señor Julián sea el dueño de esta casa y mientras yo respire, usted no volverá a gritarle a este niño. Vamos, Mate y yo, vamos a la cocina. Te haré ese chocolate que te gusta». Valeria soltó un bufido de frustración y se dio la vuelta, dándole la espalda a la casa y al jardín para mirar hacia el portón, probablemente esperando a sus organizadoras de bodas, arreglándose el cabello como si nada hubiera pasado, como si el abuso verbal fuera solo una tarea doméstica más. Fue en ese momento, viendo la espalda de la mujer que lo había engañado y la figura encorvada de su hijo, siendo empujada por la única persona leal en esa mansión, que Julián sintió que la parálisis abandonaba su cuerpo. Una ira fría, calculada y devastadora comenzó a circular por sus venas, reemplazando la sangre caliente de la vergüenza. Ya no era el prometido enamorado, ya no era el empresario ausente. En ese momento, Julián Aragao recordó que era un padre y que había un monstruo en su jardín que necesitaba ser expulsado. Dio el primer paso fuera de los setos, pisando el césped con una firmeza que no había sentido en años. El crujido de una rama bajo su zapato sonó como un disparo en el silencio tenso del jardín. Valeria, aún de espaldas, se tensó pensando quizás que era el jardinero, pero Julián no se detuvo, avanzaba como una tormenta silenciosa, listo para desatar el infierno sobre el paraíso falso de Valeria. El aire en el jardín se sentía denso, cargado de una electricidad estática que presagiaba una tormenta, aunque el cielo sobre la mansión permanecía de un azul insultantemente despejado. Rosario comenzó a empujar la silla de ruedas, sus manos nudosas aferrándose a las empuñaduras de goma negra con tanta fuerza que sus nudillos parecían piedras blancas bajo la piel fina y manchada por la edad. Las ruedas de la silla crujieron al girar sobre la grava del camino secundario, un sonido áspero que parecía protestar contra la injusticia del momento. Cada metro que avanzaba alejándose de Valeria se sentía como una victoria pírrica, una batalla ganada en una guerra que Rosario sabía que estaba perdiendo lentamente. «No mires atrás, mi niño», susurró Rosario, inclinándose levemente hacia la oreja de Mateo mientras empujaba. Su voz era un hilo de ternura tejida con miedo. «No escuches esas palabras feas, son mentiras. Eres un príncipe, el príncipe de esta casa, tu papá te quiere y tu mamá te cuida desde el cielo». Mateo no respondió verbalmente, pero su pequeña mano derecha se levantó temblorosa para tocar la mano de Rosario en la empuñadura de la silla. Era un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de una gratitud desesperada que hizo que, a la anciana, se le llenaran los ojos de lágrimas. Ella parpadeó rápidamente para disiparlas. No podía permitirse llorar ahora. Tenía que ser fuerte, tenía que ser el escudo de roble contra el cual se estrellaran los dardos envenenados de la futura señora. A sus espaldas, Valeria no había terminado. La indignación de la mujer rica, al ser desafiada por la servidumbre, era un combustible que ardía con fuerza. Se quedó parada en el centro del jardín, con las manos en las caderas, observando la retirada de la anciana y el niño con una mezcla de triunfo y repulsión. «Y no creas que no voy a revisar la despensa, Rosario», gritó Valeria, asegurándose de que su voz llegara hasta ellos. «Sé que le das chocolates escondidas. Estás engordando al lisiado con el dinero de Julián. Cuando sea la dueña, voy a poner candado en la cocina». Valeria se pasó la mano por el cabello frustrada y luego bajó la mirada hacia su vestido dorado. Había una pequeña mancha oscura en el dobladillo apenas visible, donde la goma de la rueda había rozado la tela importada. Soltó un grito ahogado, más dramático y sentido que cualquier emoción que hubiera mostrado hacia el ser humano que acababa de humillar. «Increíble», exclamó para sí misma, aunque lo suficientemente alto para que el universo la escuchara. «Seda italiana arruinada. Esto es lo que obtengo por intentar ser caritativa y vivir en esta casa llena de gente incompetente», sacó su teléfono móvil de un pequeño bolso de diseñador que descansaba sobre una mesa de jardín de hierro forjado. Sus dedos con uñas largas y perfectamente pintadas de rojo carmesí volaron sobre la pantalla con furia. Marcó un número y se llevó el aparato a la oreja, dando la espalda al camino por donde Rosario y Mateo desaparecían, y quedando de perfil hacia los setos, donde Julián, invisible como un espectro, absorbía cada segundo de esta grotesca exhibición. «Mónica, sí, soy yo», dijo Valeria, cambiando su tono de voz al instante. La estridencia de la ira desapareció, reemplazada por un tono de sufrimiento victimista diseñado para generar simpatía. «No te vas a creer lo que acaba de pasar. Estoy al borde de un ataque de nervios. Amiga, el hijo de Julián
Sí, el especial me acaba de atacar. Sí, te lo juro. Me embistió con la silla. Casi me rompe una pierna. Y la criada, esa vieja bruja que Julián se niega a despedir, se puso de su lado. Me gritó, Mónica, me faltó al respeto en mi propia casa. Julián desde su escondite sintió como la sangre le hervía en las sienes. La mentira fluía de los labios de Valeria con una naturalidad espeluznante. No había vacilación ni remordimiento. Estaba describiendo la realidad en tiempo real, convirtiéndose en la víctima de un niño que apenas podía levantar los brazos. No sé qué voy a hacer, continuó Valeria caminando en círculos, gesticulando con la mano libre. Julián llega esta noche tarde o quizás mañana por la mañana. Ya sabes cómo es él, siempre trabajando, siempre ausente. Se cree cualquier cosa que yo le diga, gracias a Dios porque se siente culpable por dejarme sola con el paquete. Le voy a decir que la situación es insostenible, interna al niño en ese lugar en Suiza que vimos en el folleto, o yo no sé si podré casarme. Necesito paz, Mónica. Merezco paz. Y el dinero, bueno, el dinero de Julián es bueno, pero criar hijos ajenos y defectuosos no estaba en el contrato. La palabra contrato resonó en el aire como una sentencia final. Para Julián fue la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su propia estupidez. No había amor, nunca lo hubo. Él era una cuenta bancaria con piernas y su hijo era una cláusula molesta en un contrato de negocios que Valeria estaba ansiosa por renegociar. Rosario, que se había detenido unos metros más adelante para recuperar el aliento. También escuchó parte de la conversación telefónica. Se giró lentamente con el rostro pálido. Sabía que sus días en esa casa estaban contados. Miró a Mateo, que observaba una mariposa amarilla posada en una flor cercana, ajeno a la conspiración para exiliarlo. La anciana sintió una punzada en el pecho. Un dolor físico provocado por la impotencia. Dios mío, susurró Rosario al viento, una plegaria desesperada. Abre los ojos del señor Julián, por favor, quítale la venda antes de que sea demasiado tarde. Si me voy yo, ¿quién defenderá a este ángel? Lo van a matar de tristeza, señor. Lo van a dejar marchitar como una planta sin agua. El contraste era brutal. La vanidad dorada de Valeria brillando bajo el sol, preocupada por una mancha en la seda y conspirando por teléfono. Y la dignidad gris de Rosario, de pie en la sombra, rezando no por ella misma, sino por el niño que la sociedad y su propia madrastra habían descartado. Julián cerró los ojos un momento. Respirando hondo. El olor a jazmín se mezclaba ahora con el aroma amargo de la traición. Recordó a su primera esposa, Elena, la madre de Mateo. Recordó cómo ella amaba ese jardín, cómo soñaba con ver a su hijo correr por él. Y ahora él había traído a una víbora para que reinara sobre el santuario de Elena. La culpa se transformó en una determinación fría, dura como el Diemonte. Abrió los ojos, ya había visto suficiente. Era hora de terminar la obra de teatro. Julián salió de la protección de los setos. No corrió. No gritó. Su movimiento fue deliberado, cargado de una autoridad que no necesitaba volumen para imponerse. Sus zapatos de cuero italiano golpearon la piedra del camino con un ritmo constante, un tac-tac-tac que cortó el monólogo telefónico de Valeria. Sí, exacto. Le diré que fue un exadant. La voz de Valeria se cortó en seco. El sonido de los pasos ajenos la hizo girar sobre sus talones. Al principio, su rostro mostró molestia, esperando ver a algún jardinero imprudente o quizás a Rosario regresando para disculparse. Pero cuando sus ojos enfocaron la figura que avanzaba hacia ella, el color huyó de su rostro tan rápido que parecía que le hubieran drenado la sangre. Allí estaba Julián, no el Julián cansado y sonriente que ella esperaba recibir con besos falsos al día siguiente. Era un Julián diferente. Llevaba el traje impecable arrugado por el viaje, la corbata aflojada y el maletín había desaparecido de su mano. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Eran dos pozos oscuros, fijos en ella, desprovistos de cualquier calidez. No parpadeaba, caminaba hacia ella como un depredador que ha acorralado a su presa y no tiene prisa por dar el golpe final. El teléfono móvil se deslizó de los dedos entumecidos de Valeria. Cayó al suelo de piedra con un golpe seco y la pantalla se astilló, la voz de Mónica preguntando, «Valeria, ¿estás ahí?», sonando diminuta y ridícula desde el suelo. Valeria no se molestó en recogerlo. Su cuerpo entró en un estado de pánico primitivo. Julián balbuceó, su voz temblando violentamente. «Mi amor, qué sorpresa, llegaste antes». Su cerebro, entrenado en el arte del engaño, intentó reiniciarse desesperadamente. Forzó una sonrisa en sus labios, pero fue una mueca grotesca, que no llegó a sus ojos, los cuales estaban desorbitados por el terror. Intentó avanzar hacia él, abriendo los brazos, en un gesto de bienvenida que parecía más una súplica de clemencia. «Estaba tan preocupada por ti», continuó hablando atropelladamente, las palabras tropezando unas con otras. Estaba justo hablando con una amiga sobre lo difícil que ha sido el día. El niño Mateo tuvo una crisis. Pobre angelito.
grito. Rosario no sabía qué hacer y yo intentaba calmar la situación. Julián no se detuvo. Siguió caminando, acortando la distancia entre ellos. La sombra que proyectaba su cuerpo cayó sobre Valeria, cubriéndola, apagando el brillo de su vestido dorado. Esa es la paciencia de la que me hablabas por teléfono. ¿Valeria?, preguntó Julián. Su voz no era un grito, era un susurro bajo, grave, una vibración que resonó en el pecho de Valeria y la hizo retroceder instintivamente. ¿Qué? No sé de qué hablas. Valeria retrocedió un paso, tropezando con sus propios tacones altos. Julián, mi amor, estás malinterpretando. Llegaste en un mal momento. Todo estaba fuera de control. Esa mujer señaló hacia donde se había ido Rosario, intentando desviar la culpa como un animal acorralado. Rosario me atacó, me insultó, yo solo me defendía. Julián llegó a su altura. Valeria se preparó para el impacto, cerrando los ojos, esperando un grito, una discusión, algo con lo que pudiera trabajar, algo que pudiera manipular con lágrimas y sexo más tarde. Pero Julián no se detuvo frente a ella. Pasó de largo. La ignoró con la indiferencia absoluta con la que uno ignora un mueble viejo o una bolsa de basura en la calle. Ni siquiera la miró al pasar a su lado. El aire que desplazó al caminar golpeó a Valeria, dejándola helada con los brazos abiertos, abrazando la nada congelada en su postura ridícula de bienvenida. Ese rechazo silencioso fue más violento que cualquier bofetada. Significaba que ella ya no existía para él. Julián siguió caminando hacia el camino de grava, hacia donde Rosario había detenido la silla de ruedas paralizada por la aparición de su patrón. La anciana temblaba abrazando los hombros de Mateo, esperando el despido, esperando la furia del señor que siempre creía a su prometida. Julián se detuvo frente a la silla de ruedas. La respiración se le aceleró. Vio el terror en los ojos de Rosario y peor aún el miedo en los ojos de su propio hijo. Mateo lo miraba como se mira a un extraño peligroso. Lentamente, como si temiera asustar a un pájaro herido, el gran empresario, el hombre que movía millones con una firma, dobló las rodillas. Se arrodilló en la grava, sin importarle que sus pantalones de sastre se mancharan de tierra y polvo. Quedó a la altura de los ojos de Mateo. No me despida, señor, sollozó Rosario, incapaz de contenerse, interponiéndose ligeramente entre el padre y el hijo. Él no hizo nada, fui yo. Julián levantó una mano, no para silenciarla con autoridad, sino con un gesto de paz, pidiendo calma. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver de cerca el estado de la ropa de Mateo, la delgadez cuello, la tristeza infinita en su mirada. Nadie te va a despedir, Rosario, dijo Julián, con la voz rota por la emoción, sin dejar de mirar a su hijo. Nadie te va a despedir, excepto yo por haber sido tan ciego. Giró levemente hacia atrás, donde Valeria seguía parada, temblando, observando la escena con incredulidad. Julián la señaló con un dedo, sin levantarse del suelo. Te doy 10 minutos, dijo, y esta vez su voz tenía el filo del acero. 10 minutos para sacar tus trapos de mi habitación. Si en 10 minutos sigues en mi propiedad, haré que te saquen como a una intrusa. Y Valeria hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. Ni se te ocurra llevarte el anillo. Ese anillo se pagó con dinero que debió ser para mi hijo. Déjalo en la mesa. Valeria abrió la boca para protestar, para gritar, para lanzar una última mentira, pero la mirada de Julián la detuvo. Era una mirada de asco absoluto. La máscara había caído. El juego había terminado. Julián volvió su atención a Mateo, extendiendo una mano temblorosa para tocar la mejilla del niño. Hola, campeón, susurró Julián mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Papá llegó a casa y esta vez papá se queda. Julián permanecía de rodillas sobre la grava, una postura de sumisión que ningún socio comercial o rival de negocios jamás había presenciado en el León de los Puertos. Pero allí, frente a la fragilidad de su propia sangre, la arrogancia del millonario se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea alta. Su mano grande y callosa todavía descansaba suavemente sobre la mejilla de Mateo. El niño no se apartó, pero tampoco se apoyó en el toque. Permaneció estático, con los ojos muy abiertos y vidriosos, como un animalillo atrapado en los faros de un coche, esperando el impacto inminente. Ese miedo instintivo hacia su propio padre fue la primera daga que perforó el corazón de Julián, pero no sería la última ni la más dolorosa. Con una delicadeza que contradecía su tamaño, Julián bajó la mirada, recorriendo el cuerpo de su hijo con la atención de un forense, buscando la causa de la muerte. Solo que aquí buscaba la causa de la vida miserable que se desplegaba ante él. Lo que vio de cerca, sin el filtro de las videollamadas pixeladas y cuidadosamente escenificadas por Valeria, le provocó una náusea física tan intensa que tuvo que tragar saliva para no vomitar allí mismo. Rosario, dijo Julián sin levantar la vista, su voz sonando hueca, como si viniera del fondo de un pozo. ¿Qué es esto? Sus dedos rozaron la camiseta de Mateo. Era una prenda de algodón barato, desgastada hasta la transparencia en los codos con el cuello deformado. No era simplemente ropa vieja, era ropa de caridad. Julián recordaba haber aprobado una transferencia de cero el mes pasado, específicamente para renovar el guardarropa de verano de Mateo.
según la solicitud de Valeria. ¿Dónde está la ropa que envié comprar?, preguntó levantando la vista hacia Rosario. La anciana se retorcía las manos, las lágrimas corriendo libremente por los surcos de su rostro. Señor, la señorita Valeria dijo que… Rosario se detuvo mirando con terror hacia donde la prometida seguía parada congelada. Ella dijo que usted había dado la orden de austeridad. Dijo que la empresa estaba mal, que teníamos que cortar gastos, toda la ropa nueva que llegaba, ella la devolvía o la vendía en línea. Señor, dijo que a Mateo no le hacía falta, que total, él no sale de casa, que nadie lo ve. Julián sintió un zumbido en los oídos. Austeridad. Su empresa había tenido el año más lucrativo de la década. Bajó la vista a los pies de Mateo. Estaban calzados con unas zapatillas de lona sucias sin calcetines. Al mover suavemente el pie del niño, notó que el zapato le apretaba, estaba usando 2 tallas menos. Los dedos del niño estaban encogidos dentro de la tela, deformándose la silla. Julián tocó el metal oxidado del reposabrazos. Envié el dinero para la silla eléctrica alemana, la que tenía el control de mando suave para sus manos. Esta cosa es una chatarra de hospital público. La señora dijo que la silla eléctrica gastaba mucha luz al cargarse, confesó Rosario sollozando abiertamente ahora, y que el niño se iba a volver perezoso si no usaba los brazos. Pero don Mateo no tiene fuerza, señor. Sus bracitos. Julián, con un movimiento brusco, arremangó la mengue de la camiseta de Mateo. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. El brazo del niño era un hueso forrado de piel pálida, no había masa muscular. Pero lo peor no era la delgadez, eran las marcas. Pequeños moretones amarillentos en la parte superior del brazo, la marca inconfundible de unos dedos que habían apretado con demasiada fuerza, con demasiada impaciencia al levantarlo o moverlo. ¿Quién le hizo esto?, rugió Julián. El sonido fue tan terrible que Mateo dio un pequeño respingo. Julián suavizó su expresión al instante, acariciando el brazo herido. Perdón, hijo, perdón. Fui yo, señor. A veces, cuando lo baño, él se resbala y yo, empezó a mentir Rosario, intentando proteger al niño de una escena violenta, asumiendo una culpa que no era suya. Mientes, cortó Julián. Pero no con ira hacia ella. Miró las manos de Rosario, manos de trabajadora, toscas pero amorosas. Luego miró hacia atrás hacia Valeria. Valeria seguía allí, a unos 10 metros, y entonces la revelación golpeó a Julián con la fuerza de un tren de carga. Vio el vestido dorado que llevaba puesto. Era un diseño exclusivo, probablemente de esa boutique en Milán que ella adoraba. Vio el reloj en su muñeca. Un modelo con incrustaciones de diamantes que costaba más que un coche deportivo. Vio los pendientes de zafiro. La matemática del horror se resolvió en su mente en un segundo. La silla de ruedas alemana estaba en la muñeca de Valeria. La terapia física que Mateo no recibía estaba colgada en sus orejas. La comida especial, las vitaminas, la ropa decente. Todo eso se había transformado en la seda dorada que cubría el cuerpo de la mujer que decía amarlo. La terapia, susurró Julián poniéndose de pie lentamente. Sus rodillas crujieron, pero no sintió dolor, solo sentía un frío polar en el pecho. Rosario, mírame a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que vino el fisioterapeuta? Rosario cerró los ojos, incapaz de sostener la mentira por más tiempo. Hace 4 meses. Señor, el doctor Martínez vino a la puerta y la señora Valeria le dijo que no volviera. Le dijo que usted había decidido suspender el tratamiento porque el niño no tenía remedio y que era tirar el dinero a la basura. 4 meses. Julián sintió que el mundo giraba. 4 meses de informes falsos por WhatsApp. 4 meses de fotos antiguas enviadas como si fueran nuevas. 4 meses creyendo que su hijo mejoraba cuando en realidad se estaba atrofiando en una silla oxidada. Julián se giró completamente hacia Valeria. Ya no la veía como a una mujer. La veía como un parásito, un tumor maligno que se había alimentado de la salud de su hijo para brillar en sociedad. La belleza de Valeria, que antes lo había cautivado, ahora le parecía grotesca, una máscara de porcelana pintada sobre carne podrida. Julián, por favor, déjame explicarte, empezó a decir Valeria dando un paso adelante, intentando recomponer su sonrisa seductora, aunque el terror hacía temblar sus labios. Rosario está senil. Mi amor. Ya sabes cómo se ponen a esa edad. Inventan cosas, confunden las fechas. El terapeuta vino la semana pasada. Te lo juro. Cállate. La voz de Julián retumbó contra las paredes de la mansión. No fue un grito histérico, fue una orden militar. No te atrevas a insultar mi inteligencia una vez más. No te atrevas a abrir esa boca llena de veneno para nombrar a mi hijo o a esta mujer que vale 1000 veces más que tú. Valeria se detuvo en seco, chocando contra el muro invisible de la furia de Julián. La realidad de la situación comenzaba a filtrarse en su mente narcisista. No había salida, no había mentira, lo suficientemente elaborada para cubrir la evidencia física de un niño desnutrido y una empleada aterrorizada. Pero su instinto de supervivencia
Alimentado por la codicia, la hizo intentar una última jugada desesperada. Todo lo hice por nosotros, gritó ella, cambiando la táctica de la negación a la justificación. Estábamos gastando una fortuna en un caso perdido. Julián, míralo. Nunca va a caminar, ese dinero nos servía para la boda, para la casa de verano, para nuestro futuro hijos sanos que yo te voy a dar. La confesión, lanzada como un argumento de venta, flotó en el aire viciado del jardín. Valeria acababa de firmar su sentencia. Admitiendo que había sacrificado al hijo existente por la promesa de hijos hipotéticos, canjeando la vida de Mateo por lujos vacíos. Julián sintió una calma repentina y aterradora. Ya no había dudas, ya no había conflicto moral. Solo quedaba la ejecución de la justicia. El silencio que siguió a la justificación de Valeria fue absoluto. Incluso Rosario dejó de sollozar, conteniendo la respiración ante la monstruosidad de lo que acababa de escuchar. Mateo, en su silla, bajó la cabeza aún más, como si quisiera desaparecer dentro de su propio pecho. Avergonzado por ser la carga que impedía la felicidad de su padre, Julián avanzó hacia Valeria. Cada paso era pesado, deliberado. Ella intentó mantener la compostura, levantando la barbilla en un gesto desafiante que había ensayado 1000 veces frente al espejo, pero sus ojos la traicionaban, buscando frenéticamente una vía de escape. Hijos sanos, repitió Julián cuando estuvo a solo 1 metro de ella. Su voz era tan fría que parecía raspar el aire. Tú no vas a ser madre de mis hijos, Valeria. Tú no vas a ser madre de nadie. Porque se necesita tener alma para criar una vida y tú estás vacía. Soy tu prometida, susurró ella tocando el anillo de diamantes en su dedo, como si el objeto tuviera poderes mágicos de protección. Tenemos un compromiso. La prensa. Las invitaciones ya se enviaron. El compromiso se acabó en el momento en que decidiste que la vida de mi hijo valía menos que ese vestido. Julián extendió la mano con la palma abierta, exigente, el anillo. Ahora Valeria protegió su mano con la otra. Retrocediendo. No es mío. Me lo diste tú. Es un regalo. No fue un regalo. Fue un pago por adelantado de una vida que fingiste tener. Julián no esperó. Con un movimiento rápido, le arrebató el bolso de diseñador que ella había dejado caer sobre una silla cercana al inicio de la discusión. Lo abrió y volcó su contenido sobre el césped. Maquillaje, llaves del coche deportivo que le había regalado y la cartera de crédito ilimitado. Todo esto se queda. Todo. ¿Me estás robando?, chilló Valeria perdiendo totalmente los estribos, lanzándose a recoger las llaves del coche. Ese coche está a mi nombre. Revisa los papeles, Valeria. Dijo Julián con una sonrisa triste y cínica. Todo está a nombre de la empresa que yo dirijo, y tú acabas de ser despedida con causa justificada. Julián sacó su propio teléfono del bolsillo y marcó un número rápido. Ramírez. Ven al jardín trasero. Ahora trae a 2 hombres. Valeria palideció aún más al escuchar el nombre del jefe de seguridad. Ramírez era un exmilitar que nunca había tragado las altanerías de Valeria. Ella siempre lo había tratado como a un perro, quejándose de su uniforme o de su forma de hablar. Sabía que no encontraría aliados allí. No puedes hacerme esto. Empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de rabia, no tristeza. ¿Qué va a decir la gente? Soy una figura pública en esta ciudad, te voy a destruir, Julián. Voy a decir que me golpeaste. Voy a decir que eres un monstruo. Julián se cruzó de brazos impasible. Hazlo y mostraré las grabaciones de las cámaras de seguridad que instalé hace 6 meses en el jardín y en la sala. Esas que tú nunca notaste porque estabas demasiado ocupada mirándote al espejo. Los ojos de Valeria se abrieron desmesuradamente, miró instintivamente hacia las esquinas del techo de la galería, hacia los faroles del jardín. Allí, discretamente ocultas. Las lentes negras eran testigos silenciosos de su caída. Me estabas espiando, balbuceó. Te estaba protegiendo, corrigió Julián. Las puse por seguridad por los secuestros. Nunca pensé que capturaría al secuestrador dentro de mi propia casa. Tengo grabaciones de todo, Valeria, de tus gritos, de tu negligencia, de cómo le quitabas el plato de comida a Mateo para que no engordara. Si abres la boca para decir una sola mentira sobre mí, publicaré cada segundo de esos vídeos. Y créeme, la sociedad que tanto adoras te comerá viva. En ese momento, el sonido de botas pesadas corriendo sobre la piedra anunció la llegada de la caballería. Ramírez y 2 guardias robustos aparecieron por el lateral de la casa con los rostros serios y alerta. Al ver la escena, Valeria deshecha. Julián furioso y el niño en la silla. Ramírez entendió la situación en una fracción de segundo. Había estado esperando este día. Señor Aragao, dijo Ramírez cuadrándose. ¿Cuál es la emergencia? No hay emergencia, Ramírez. Dijo Julián señalando a Valeria con un gesto de desprecio. Solo hay basura que necesita ser sacada. La señorita Valeria ya no es bienvenida en esta propiedad. Escóltenla hasta la salida. No se le permite entrar a la casa por nada.
Sus pertenencias personales se las enviaremos en cajas mañana. Suéltame, gritó Valeria cuando uno de los guardias le tomó suavemente, pero con firmeza del brazo. Soy la señora de esta casa. Ramírez, dile a este imbécil que me suelte. Ramírez sonrió, una sonrisa pequeña y satisfecha que había estado guardando durante un año. Lo siento, señorita. Mis órdenes vienen del dueño y usted, bueno. Usted ya es solo una visita no grata. Valeria se resistió clavando los tacones en el césped, convirtiendo su salida en un espectáculo patético. Julián, por favor. Suplicó cambiando de estrategia nuevamente al ver que la fuerza no funcionaba. Te amo, podemos arreglarlo. Perdóname, estaba estresada. Haré lo que quieras. Cuidaré a Mateo. Julián le dio la espalda. Fue el gesto final. Caminó hacia donde estaban Rosario y Mateo, interponiendo su cuerpo entre ellos y los gritos de la mujer. Sáquenla, ordenó Julián sin mirar atrás. Los guardias arrastraron a Valeria, que gritaba insultos y maldiciones hacia el portón lateral. El escándalo seguramente alertaría a los vecinos, pero a Julián no le importaba. De hecho, prefería que lo vieran, que todos vieran cómo la corrupción era expulsada de su hogar. Cuando los gritos se alejaron y finalmente se escuchó el golpe metálico del portón de servicio cerrándose, un silencio profundo descendió sobre el jardín. Era un silencio diferente al anterior. No era tenso ni temeroso. Era el silencio de un campo de batalla cuando los cañones finalmente dejan de rugir. Julián exhaló un aire que parecía haber estado reteniendo durante años. Sus hombros se relajaron, se volvió hacia Mateo y Rosario. La anciana lo miraba con asombro, como si estuviera viendo una aparición divina. Mateo, sin embargo, seguía, temblando, sus ojos fijos en el punto por donde Valeria había desaparecido, esperando que el monstruo regresara. Julián se arrodilló de nuevo frente a su hijo. Esta vez, Mateo no se encogió tanto. Se fue, hijo, dijo Julián suavemente, tomando las manos frías de Mateo entre las suyas cálidas. Se fue para siempre, nadie te va a volver a hacer daño. Te lo prometo por la memoria de tu mamá. Mateo levantó la vista lentamente, conectando con los ojos de su padre. En esa mirada, Julián vio el largo camino que tenían por delante. El trauma, la desconfianza, el dolor físico, pero también vio una chispa, pequeña y frágil, de esperanza. Y para Julián eso valía más que toda su flota de barcos. Más que todo el oro del mundo, más que cualquier promesa vacía de amor romántico. Había recuperado su título más importante, papá, y esta vez no pensaba renunciar a él. El eco metálico del portón de servicio, cerrándose tras Valeria, pareció resonar infinitamente en el jardín, marcando el final de una era de terror y el comienzo de un silencio abrumador. Julián se quedó inmóvil con las rodillas aún clavadas en la grava, sintiendo cómo la adrenalina de la confrontación se evaporaba, dejando en su lugar un peso muerto y asfixiante en el pecho. La culpa lentamente se puso de pie. Sus piernas temblaban, no por el esfuerzo físico, sino por el impacto emocional de la realidad que acababa de descubrir. Se sacudió el polvo de los pantalones de traje automáticamente, un gesto reflejo de su antigua vida de apariencias impecables. Pero se detuvo a mitad del movimiento, dándose cuenta de lo ridículo que era preocuparse por la ropa cuando el alma de su hijo estaba hecha jirones. Vamos adentro, dijo Julián, su voz ronca y baja. Intentó tomar las manijas de la silla de ruedas, pero Rosario por instinto no soltó el agarre. Hubo un breve momento de tensión, un segundo en el que la empleada y el patrón compartieron el control del vehículo que contenía la vida de Mateo. Rosario lo miró con ojos húmedos y cautelosos, como una leona que duda en entregar a su cachorro, incluso al padre biológico, porque ese padre había sido un fantasma durante demasiado tiempo. Permítame, Rosario, pidió Julián, no como una orden, sino como una solicitud de permiso. Necesito hacerlo yo. Rosario asintió lentamente y retiró sus manos callosas. Julián tomó el control de la silla. Al empujarla, notó la resistencia de las ruedas, el leve chirrido del eje oxidado. Cada vibración de la silla subía por sus brazos y se clavaba en su conciencia. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había permitido que su hijo se moviera en este trasto viejo mientras él viajaba en jets privados? Entraron a la mansión por la puerta de la cocina, evitando la entrada principal grandiosa que Valeria adoraba. El aire acondicionado golpeó sus rostros, un frío artificial que contrastaba con el calor humano que faltaba en esas paredes. La cocina estaba impecable, demasiado limpia, estéril. No había olor a comida casera, solo a productos de limpieza con aroma a limón químico. ¿Dónde duerme?, preguntó Julián, deteniendo la silla en el pasillo. Rosario bajó la mirada, avergonzada por una decisión que no había sido suya. En la habitación de huéspedes de la planta baja. Señor, la señora Valeria dijo que subir y bajar al niño por las escaleras era antihigiénico para las alfombras del segundo piso y que el ascensor hacía mucho ruido por la noche. Julián apretó la mandíbula hasta que le dolió. Giró la silla hacia el pasillo de servicio, hacia la pequeña habitación que solía ser para el chófer de guardia. Abrió la puerta y el olor a encierro lo golpeó.
La habitación era pequeña y oscura. Las cortinas pesadas estaban cerradas, bloqueando cualquier rayo de sol. No había juguetes a la vista, ni libros, ni colores, solo una cama clínica estrecha, una mesita de noche, con un vaso de agua tibia y un armario viejo. Las paredes estaban desnudas. Parecía una celda de prisión de mínima seguridad, no el dormitorio del heredero de una fortuna naviera. Julián encendió la luz. La bombilla desnuda en el techo iluminó la desolación. Llevó a Mateo hasta el centro del cuarto y se agachó frente a él nuevamente. Mateo empezó a decir intentando sonreír, pero sus labios temblaban. ¿Te gusta este cuarto? Mateo no respondió. Solo miraba sus manos entrelazadas en su regazo, moviendo los dedos rítmicamente, un tic nervioso que Julián no reconocía. El silencio del niño era un muro más alto que los de la mansión. Julián, desesperado por una conexión, por un perdón inmediato que aliviara su conciencia, extendió los brazos para abrazar a su hijo. Fue un movimiento impulsivo nacido del amor y del arrepentimiento. Pero Mateo reaccionó con terror. Al ver los brazos grandes de su padre acercándose, el niño se encogió violentamente hacia atrás, soltando un gemido ahogado y cubriéndose la cabeza con los brazos, protegiéndose de un golpe imaginario. El movimiento brusco hizo que la silla se tambaleara. Julián se congeló. Sus brazos quedaron suspendidos en el aire, vacíos. El rechazo físico de su hijo fue como un disparo al corazón. Mateo no veía un abrazo, veía una amenaza. Veía la figura de un hombre grande, similar a los hombres que a veces venían a arreglar cosas y lo miraban con lástima o disgusto, o peor. Veía la sombra de la autoridad que permitía los abusos de Valeria. Rosario se adelantó rápidamente, interponiéndose suavemente. Despacio, señor, despacio, susurró ella, acariciando el cabello de Mateo para calmarlo. Él no está acostumbrado al contacto físico, solo al mío. La señora. Ella no dejaba que nadie lo tocara. Decía que se pegaban las enfermedades. Julián se dejó caer sentado en el suelo, sin importarle la dignidad. Se cubrió el rostro con las manos. Un sollo, seco, doloroso, escapó de su garganta. Dios mío, ¿qué he hecho?, murmuró contra sus palmas. Pensé que estaba trabajando por él. Pensé que el dinero lo arreglaba todo y lo he dejado solo en el infierno. El sonido del llanto de su padre hizo que Mateo bajara lentamente los brazos. Miró al hombre poderoso derrumbado en el suelo de su pequeña habitación. Había confusión en los ojos del niño. Los monstruos no lloran, pensaba Mateo. Valeria nunca lloraba, solo gritaba. Este hombre estaba llorando. Julián se secó las lágrimas bruscamente y sacó su teléfono móvil del bolsillo. Sus dedos, que minutos antes habían temblado, ahora se movían con una determinación feroz. Marcó el número de su secretaria personal, una mujer eficiente que manejaba su vida al minuto. Señor Aragao, contestó la voz profesional al otro lado. Necesita que confirme la cena de bienvenida de mañana. Cancela todo, dijo Julián. Su voz era acero frío. Cancela la cena. Cancela las reuniones de la próxima semana. Cancela el viaje a Tokio del mes que viene. Pero, señor, el contrato con los japoneses son millones en juego. Me importa un bledo, el contrato, gritó Julián sobresaltando a Rosario. Escúchame bien, Ana. Estoy fuera indefinidamente. Pasa el mando operativo al vicepresidente. Si la empresa se hunde, que se hunda. Mi única prioridad ahora está en esta casa y quiero que contactes al mejor especialista en pediatría y rehabilitación del país. No me importa cuánto cueste traerlo aquí, lo quiero en mi sala mañana a primera hora. Y Ana, contacta a mis abogados. Quiero una orden de restricción contra Valeria y una auditoría completa de mis cuentas personales del último año. Quiero saber hasta el último centavo que esa mujer robó. Colgó el teléfono y lo lanzó sobre la cama clínica. El aparato rebotó en el colchón delgado. Se volvió hacia Mateo, que lo observaba con ojos muy abiertos. Se acabaron los viajes, Mateo, dijo Julián con una promesa solemne en la mirada. Se acabaron las reuniones. A partir de hoy, mi único trabajo eres tú, y voy a trabajar más duro de lo que he trabajado en mi vida para que vuelvas a sonreír, aunque me tome el resto de mis días. La transformación de la mansión Aragao no comenzó con grandes obras arquitectónicas ni con la compra de muebles nuevos, aunque eso llegaría después. Comenzó esa misma tarde con la purga del personal cómplice y la reestructuración de la jerarquía moral de la casa. Julián reunió a los 3 empleados restantes en la cocina, el cocinero, una mucama joven y el jardinero. Rosario estaba a su lado, no como una igual a ellos, sino sentada en una silla mientras los demás permanecían de pie. Quiero saber, dijo Julián caminando frente a ellos, con las manos a la espalda. ¿Quién de ustedes sabía que mi hijo no estaba comiendo lo que yo pagaba? ¿Quién sabía que no recibía sus terapias? ¿Quién escuchó los gritos y no me llamó? El silencio fue espeso. El cocinero, un hombre robusto que Julián había contratado por sus referencias en cocina francesa, miró al suelo. Señor, la señorita Valeria
Valeria nos amenazó. Dijo que usted le daba autoridad total. Teníamos miedo de perder el trabajo. Miedo de perder el trabajo. Julián asintió lentamente digiriendo la cobardía. Mi hijo tuvo miedo de perder la vida. Están despedidos los tres. Tienen una hora para recoger sus cosas y agradezcan que no los denuncio por negligencia criminal. No quiero verlos nunca más. Cuando los empleados salieron cabizbajos, la cocina quedó enorme y vacía. Solo quedaron Julián y Rosario. ¿Y ahora quién cocinará, señor?, preguntó Rosario preocupada. Tú no, eso te lo aseguro, respondió Julián. Tú has sido la sirvienta, la enfermera, la madre y el escudo durante demasiado tiempo. A partir de hoy, Rosario, eres la ama de llaves de esta mansión. Tú mandas. Contrataremos gente nueva, gente que tú apruebes, gente que entienda que en esta casa Mateo es el rey. Tu sueldo se triplica desde este mes y quiero que descanses. No puedo descansar, señor, dijo Rosario con una sonrisa triste. Alguien tiene que bañar al niño. Ya es tarde y él necesita su rutina. Se pone nervioso si no se baña a las 7. Julián miró el reloj. Eran las 6:30. Se quitó el saco del traje y lo dejó sobre él. Respaldo de una silla. Se desabrochó los gemelos de oro de la camisa y comenzó a remangarse las mangas de seda blanca hasta los codos. Enséñame, dijo Julián. Señor, enséñame a bañarlo. Es mi hijo. He cambiado pañales de mis sobrinos, pero hace mucho tiempo y nunca con su condición. Necesito aprender, Rosario. No quiero ser un padre que solo firma cheques. Quiero ser un padre que cuida. Fueron al baño adaptado de la planta baja. La experiencia fue una lección de humildad brutal para el millonario. Julián, acostumbrado a controlar imperios, se sintió torpe e inútil frente a la fragilidad de Mateo. Rosario llenó la bañera, controlando la temperatura con el codo. Ni muy caliente ni muy fría, señor. Su piel es muy sensible, instruyó ella. Llegó el momento de desvestir a Mateo. El niño estaba rígido, sus ojos fijos en Julián con desconfianza. Julián sintió un nudo en la garganta al tener que quitarle la ropa sucia. Cada prenda que retiraba revelaba más la magnitud del abandono, las costillas marcadas, la piel pálida por falta de sol. Las llagas incipientes en la espalda por estar demasiado tiempo en la misma posición. Julián tuvo que morderse el interior de la mejilla para no llorar de nuevo. No podía llorar. Mateo necesitaba seguridad. No, lástima. Vamos, campeón, al agua, dijo Julián, intentando que su voz sonara alegre. Intentó levantarlo por las axilas, como recordaba haber hecho cuando Mateo era un bebé. No, no, exclamó Rosario rápidamente deteniéndolo. Así le duele los hombros, señor. Tiene que poner un brazo bajo las rodillas y otro tras la espalda, como si fuera una novia cruzando el umbral. Así Julián corrigía su postura, levantó a Mateo. El niño pesaba alarmantemente poco. Era ligero como una pluma, una carga que pesaba toneladas en la conciencia de Julián. Al entrar en contacto con el agua tibia, Mateo suspiró. Su cuerpo tenso se relajó un poco. Julián tomó la esponja. Sus manos grandes, acostumbradas a firmar documentos y sostener vasos de whisky, se movían con una torpeza nerviosa. Más suave, señor, como si estuviera limpiando un melocotón maduro, corrigió Rosario, guiando la mano de Julián con la suya. Fue un momento de intimidad sagrada. El padre lavando los pies de su hijo. Julián frotó con delicadeza los pies deformados por la falta de uso, los tobillos delgados. Luego subió a las piernas, las rodillas huesudas. Mientras pasaba la esponja por el pecho de Mateo, el niño levantó la vista y por primera vez sostuvo la mirada de Julián por más de 2 segundos. No hubo sonrisa todavía, pero hubo curiosidad. Mateo estaba procesando que este hombre, el señor de los aviones, estaba allí mojándose la camisa de marca, arrodillado en las baldosas duras, solo para limpiarle la espalda. Perdón por el jabón en los ojos, murmuró Julián cuando un poco de espuma cayó cerca de la cara de Mateo. Julián se apresuró a limpiarlo con su propia mengue, sin importarle la tela. Después del baño, vino el desafío de vestirlo. Julián se dio cuenta de que no había pijamas limpios y decentes. Todo estaba raído. Póngale una de sus camisetas, señor, sugirió Rosario. Serán como un camisón para él, pero estarán limpias y huelen a papá. Julián corrió a su maleta, que cejía en la entrada, y sacó una camiseta de algodón egipcio, suave y nueva. Volvió y se la puso a Mateo. El niño nadaba en la tela, pero se veía cómodo, se veía digno. Esa noche Julián no cenó, sentó a Mateo en la cocina y siguiendo las instrucciones de Rosario, preparó un puré sencillo. Lo único que se atrevía a cocinar sin quemar la casa. Se sentó frente a él y tomó la cuchara. Abre la boca, Mateo. El avión va a aterrizar, dijo Julián, sintiéndose ridículo y al mismo tiempo más real que nunca. Mateo no abrió la boca al principio, miró la cuchara, luego a Rosario y finalmente a Julián. Lentamente, tímidamente abrió los labios. Julián le dio de comer. Cada cucharada era una pequeña victoria, un ladrillo reconstruido en el puente derrumbado entre los dos. Cuando terminaron, Julián llevó a Mateo de vuelta a la habitación oscura.
pero se detuvo en la puerta. No, dijo Julián, no vas a volver ahí, señor. Su cama está ahí, dijo Rosario. Él dormirá conmigo, declaró Julián. En la habitación principal, en la cama grande, y mañana esa habitación de servicio se convierte en almacén. Mateo no volverá a dormir en una celda. Llevó a Mateo en brazos escaleras arriba, ignorando el dolor de espalda, ignorando el cansancio del viaje. Lo depositó en el centro de la inmensa cama king size, entre sábanas de seda y almohadas de plumas. Mateo parecía un pequeño náufrago en un océano blanco. Julián se acostó a su lado encima de la colcha vestido aún. Apagó la luz grande, dejando solo una lámpara tenue. «Descansa, hijo», susurró Julián en la penumbra. Mateo no respondió, pero su respiración se fue calmando. Julián se quedó despierto, vigilando el sueño de su hijo como un guardián que ha fallado una vez y jura no volver a fallar jamás. Y en esa oscuridad, Julián Aragao comenzó a planear la verdadera venganza contra el destino, la felicidad de ese niño. El cielo sobre la ciudad se había vuelto de un color púrpura oscuro, casi negro, amenazando con descargar una furia acumulada durante días de calor sofocante. Eran las 3 de la madrugada cuando la tormenta finalmente estalló. No fue una lluvia tímida, fue un diluvio bíblico acompañado de truenos que sacudían los cimientos de la mansión Aragao como si fueran de papel. Julián dormía en un sillón orejero de cuero que había arrastrado hasta el pie de la cama king size, donde descansaba Mateo. Se había negado a dejar al niño solo, incluso después de que Rosario le asegurara que podía hacer turnos. El hábito de vigilar su sueño se había convertido en su nueva obsesión, reemplazando la revisión compulsiva de las bolsas de valores asiáticas. Un relámpago iluminó la habitación con una luz blanca y espectral, seguido casi instantáneamente por un trueno ensordecedor que pareció partir el cielo en dos justo encima del techo. Julián se despertó de un salto, con el corazón acelerado, desorientado por un segundo, entonces lo escuchó. O mejor dicho, escuchó la ausencia de sonido que es más aterradora que cualquier grito. Desde la inmensidad de la cama llegaba un sonido rítmico, un golpe seco y repetitivo, tum, 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 y una respiración entrecortada, sibilante, al borde de la hiperventilación. Mateo Julián se levantó torpemente, tropezando con la alfombra en la penumbra. Otro relámpago cruzó la ventana y reveló la escena. Mateo estaba sentado en medio de la cama, con las rodillas pegadas al pecho, meciéndose violentamente hacia adelante y hacia atrás. Sus manos se aferraban a sus propios brazos con tal fuerza que se estaba haciendo daño, clavándose las uñas en la piel ya cicatrizada. Tenía los ojos desorbitados, fijos en la nada, viendo horrores que no estaban allí. «Hijo». Julián se abalanzó hacia la cama, al sentir el peso de su padre en el colchón. Mateo soltó un alarido mudo. No salió voz de su garganta, solo un aire aterrorizado. Intentó retroceder arrastrándose hacia la cabecera, pateando débilmente con sus piernas atróficas para alejar la amenaza. Para Mateo, en medio de su crisis postraumática, el trueno era el sonido de los portazos de Valeria, y la figura grande que se acercaba era el preludio del castigo por haber molestado. «No, no soy yo, soy papá». Julián levantó las manos mostrando las palmas vacías. «Mateo, mírame. Soy papá, nadie te vaya a hacer daño». Pero el pánico de Mateo era ciego. El niño comenzó a golpearse la cabeza contra el cabecero acolchado de la cama, buscando dolor físico para escapar del terror mental. Julián sintió una oleada de impotencia que nunca había experimentado en ninguna crisis empresarial. Sabía cómo negociar con huelguistas, cómo calmar a inversores furiosos, pero no sabía cómo sacar a su hijo de ese abismo oscuro. «Rosario», gritó Julián, su voz quebrándose por la desesperación, olvidando que la mujer dormía en el ala de servicio al otro lado de la casa. Mateo seguía golpeándose. Tump, tump. Julián actuó por instinto puro, se subió a la cama y envolvió a Mateo con su cuerpo. No fue un abrazo suave, fue una contención firme. Atrapó los brazos del niño para que dejara de rasguñarse y puso su mano grande entre la cabeza de Mateo y el cabecero para amortiguar los golpes. «Suéltalo. Ya pasó». «Suéltalo», susurraba Julián al oído de su hijo, sintiendo como el cuerpo pequeño vibraba como un motor sobrecalentado. «Estoy aquí, estoy aquí». Mateo luchó con una fuerza sorprendente para su fragilidad, impulsado por la adrenalina del miedo. Mordió el antebrazo de Julián. Julián sintió los dientes clavándose en su carne. El dolor agudo, pero no se apartó. No hizo ni un sonido de queja, aceptó el dolor como una penitencia necesaria, como si al sangrar él pudiera purgar el dolor de su hijo. «Llora, Mateo, grita si quieres, pero no te voy a soltar», dijo Julián apretando el abrazo. La lluvia golpeaba los cristales con violencia, creando una cortina de ruido que aislaba al mundo exterior. Poco a poco, la lucha física de Mateo comenzó a ceder, no por calma, sino por agotamiento. Su respiración seguía siendo un silbido agónico. Julián, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa para calmarlo, rebuscó en los archivos polvorientos de su memoria. Recordó las noches hacía 10 años, cuando Elena vivía.
Recordó cómo ella calmaba a Mateo cuando era un bebé y tenía cólicos. Había una melodía, una canción simple, una nana antigua que la abuela de Elena le había enseñado. Julián empezó a tararear. Su voz era grave, desafinada y temblaba por su propio llanto contenido. Duerme, mi niño, que el sol ya se va, las estrellas de plata vienen a buscar. Cantó bajito, vibrando contra la espalda de Mateo. Repitió la estrofa una y otra vez, convirtiéndola en un mentre contra la oscuridad. Si tienes miedo, la luna vendrá y en sus brazos de nácar te acunará. Sintió un cambio. El cuerpo de Mateo dejó de estar rígido como una tabla. La respiración sibilante se transformó en sollozos húmedos y profundos. Mateo dejó de intentar escapar y por primera vez apoyó la cabeza en el pecho de Julián. Lo siento tanto, hijo, lloró Julián, dejando que sus lágrimas cayeran sobre el cabello sudoroso de Mateo. Siento no haber estado cuando había truenos antes. Siento no haberte protegido de los monstruos. Soy un estúpido, pero te juro por Dios que nunca más vas a pasar un miedo solo. Se quedaron así durante horas. La tormenta afuera amainó hasta convertirse en una lluvia mansa, pero la tormenta dentro de la habitación había sido domada por algo más fuerte que el miedo. La presencia inquebrantable de un padre. Cuando Rosario entró silenciosamente a las 6 de la mañana con una bandeja de té, se encontró con una imagen que le robó el aliento. Julián estaba sentado en la cama, apoyado contra el cabecero, con la camisa arrugada y una mancha de sangre seca en el antebrazo, donde Mateo lo había mordido. Mateo dormía profundamente en sus brazos, con la cara escondida en el cuello de su padre. Su mano pequeña aferrada a la solapa de la camisa de Julián como si fuera un salvavidas. Julián levantó la vista hacia Rosario y se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio absoluto. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero brillaban con una determinación feroz. Esa noche el empresario había muerto definitivamente. Había nacido el padre. El calendario en la cocina marcaba una fecha rodeada con un círculo rojo grande dibujado por la mano temblorosa de Julián. 24 de agosto, el cumpleaños número 11 de Mateo. La mansión Aragga había cambiado en las últimas 3 semanas. Ya no parecía un museo frío y estéril. Ahora había rampas de madera pulida instaladas profesionalmente sobre cada escalón. Había juguetes terapéuticos de colores brillantes en la sala de estar. Desafiando la decoración minimalista, las cortinas pesadas estaban abiertas de par en par, dejando entrar una luz dorada que bañaba los suelos. Pero el cambio más grande estaba en el aire. Se respiraba paz. Julián estaba en el comedor ajustando nervioso un mantel azul. Había prohibido terminantemente contratar a una empresa de eventos. No quiero extraños, había dicho. No quiero gente falsa sonriendo por compromiso. Así que allí estaba él, uno de los hombres más ricos del país, inflando globos amarillos a pulmón hasta que se mareaba. Rosario lo observaba desde la puerta con una sonrisa que le arrugaba los ojos. Señor, el globo va a estallar si sigue soplando, advirtió ella con cariño. Tiene que ser perfecto, Rosario, dijo Julián atando el nudo del globo con dedos torpes. Es el primer cumpleaños de verdad que pasamos juntos en años. ¿Dónde está él? El nuevo enfermero Carlos lo está vistiendo. Le compramos esa camisa de lino que le gustó. Se ve muy guapo. Juliana sintió alisándose su propia ropa. Estaba más nervioso que el día que salió a bolsa en Nueva York. ¿Y si a Mateo no le gustaba? ¿Y si el trauma era todavía demasiado fuerte para permitirle disfrutar? El sonido de la silla de ruedas eléctrica. La nueva, la alemana, con controles sensibles al tacto que Mateo estaba aprendiendo a usar con sorprendente rapidez, anunció su llegada. Mateo entró en el comedor. El cambio físico era evidente, aunque lento. Sus mejillas ya no estaban hundidas. Tenían un leve color rosado gracias a la nutrición adecuada y al sol que tomaba en el jardín cada mañana junto a su padre. Sus ojos, aunque todavía guardaban una sombra de melancolía, ya no miraban al suelo constantemente. Escaneaban el entorno con curiosidad, al ver los globos y la pequeña tarta casera. Un desastre estético de chocolate que Julián y Rosario habían horneado juntos. Quedando un poco inclinada, los ojos de Mateo se abrieron un poco más. «Feliz cumpleaños, campeón», dijo Julián con la voz suave, acercándose, pero respetando el espacio personal que Mateo aún necesitaba. Mateo miró la tarta, había 11 velas. Miró a Julián, hubo un silencio expectante. Mateo no sonó abiertamente. Su rostro aún tenía esa rigidez aprendida para ocultar emociones frente a Valeria, pero sus hombros se relajaron. «Siéntate aquí a la cabecera». Julián movió una silla para dejar espacio a la silla de ruedas. «Rosario, ¿puedes traer el regalo?». Rosario se acercó con una caja plana envuelta en papel azul brillante. Julián la tomó y la puso frente a Mateo sobre la mesa. «Sé que te gustan los videojuegos», empezó a decir Julián, sentándose al lado de su hijo. «Y te compré la consola nueva, está en la sala, pero este es el regalo importante».
Mateo miró la caja, levantó una mano y con movimientos lentos y algo descoordinados comenzó a rasgar el papel. Debajo había un libro grande encuadernado en cuero marrón con las letras Mateo y su historia grabadas en oro en la portada. Era un álbum de fotos, pero no uno cualquiera. Julián lo abrió por la primera página. Mira, señaló Julián. Esta es tu mamá. Estaba embarazada de ti aquí. Mira qué sonrisa tenía. Ella siempre se tocaba la barriga y te hablaba. Decía que ibas a ser un futbolista o un científico, lo que tú quisieras. Mateo tocó la foto con la yema del dedo fascinado. Valeria había escondido o quemado casi todas las fotos de Elena, diciendo que eran deprimentes. Mateo apenas recordaba la cara de su madre. Julián pasó la página. Y aquí estoy yo contigo en el hospital el día que naciste. La foto mostraba a un Julián 10 años más joven, mirando al bebé con adoración. Mira mi cara de tonto. Estaba tan feliz, Mateo. Te amé desde el primer segundo. Julián tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. Me perdí en el camino, hijo. Cuando mamá murió, me dolió tanto que me escondí en el trabajo. Pensé que si trabajaba mucho y te daba dinero, eso era amor. Pero estaba equivocado. El amor es estar aquí. Es esto. Pasó las páginas. Había fotos recuperadas de viejos teléfonos. Fotos borrosas de los primeros pasos de Mateo antes del accidente. Fotos que Rosario había guardado en secreto en una caja de zapatos bajo su cama para que Valeria no las encontrara. Y estas últimas páginas, Julián señaló las hojas en blanco al final del álbum. Estas están vacías. ¿Sabes por qué? Mateo levantó la vista del álbum y miró a los ojos de su padre. Negó levemente con la cabeza. Porque las vamos a llenar nosotros, dijo Julián con lágrimas resbalando por sus mejillas. A partir de hoy, mañana nos sacaremos una foto en el desayuno y otra en tu terapia y otra cuando vayamos al parque. Vamos a llenar este libro de recuerdos felices, Mateo. Te lo prometo. No me voy a ir a ningún lado. La emoción en la sala era densa, palpable. Rosario se secaba los ojos con el delantal en la esquina. El reloj de pared hacía tic-tac, marcando los segundos de un momento que definiría el resto de sus vidas. Mateo miró a su padre, miró la sinceridad brutal en los ojos de ese hombre que había pasado de ser un extraño temido a ser su cuidador nocturno. Su cocinero torpe, su protector. Algo se rompió dentro del niño. El muro de hielo que había construido para proteger su corazón del dolor de la negligencia se agrietó. Sus labios se movieron. Estaban secos. No había hablado en 6 meses. Desde que Valeria le gritó que su voz era irritante. Julián se inclinó un poco pensando que el niño quería agua. Papá. Fue apenas un susurro, un sonido rasposo y oxidado. Julián se congeló. El mundo se detuvo. Rosario soltó un jadeo ahogado. Mateo tomó aire un esfuerzo visible y lo intentó de nuevo, esta vez mirando fijamente a Julián con una intensidad que traspasaba el alma. Papá, dijo, la voz un poco más clara, más infantil y dulce, te quedaste. No dijo gracias por el regalo, no dijo feliz cumpleaños. Dijo la única verdad que importaba, la validación de su miedo más profundo y su esperanza más grande. Julián sintió como si le hubieran arrancado el corazón y se lo hubieran vuelto a poner, pero esta vez latiendo correctamente. El león de los puertos. El hombre de hierro se derrumbó, ocultó su rostro entre sus manos y lloró. No un llanto de tristeza, sino un llanto de alivio puro catártico, un gía de emociones liberadas. Sintió una mano pequeña y tibia tocar su cabeza, acariciando su pelo canoso con torpeza. No llores, papá, susurró Mateo, repitiendo las palabras que Julián le había dicho en la tormenta. Estoy aquí. Julián levantó la cabeza, tomó la mano de su hijo y la besó 2000 veces. Sí, hijo, sí. Estamos aquí los dos y nadie nos va a separar. Rosario, viendo la escena, supo que su trabajo como guardiana había terminado y que su trabajo como abuela acababa de empezar. Salió silenciosamente al jardín para darles privacidad. Mirando al cielo azul y susurrando, lo logramos. Señora Elena, lo logramos. La paz en la mansión Aragón, aunque dulce, fue brevemente interrumpida una semana después del cumpleaños de Mateo. La realidad del mundo exterior. Ese mundo de leyes frías y reputaciones que Julián conocía tan bien. Llamó a la puerta en forma de un sobremanila entregado por un mensajero motorizado. Julián estaba en el jardín ayudando a Mateo a trasplantar unas petunias en una maceta elevada que habían construido juntos. Sus manos estaban llenas de tierra negra y fértil, lejos de la imagen del magnate inmaculado de antaño. Rosario recibió el sobre y se lo llevó con expresión preocupada. Señor, es del bufete Lopezañas Asociados. Es el despacho más agresivo de la ciudad en casos de difamación y divorcio. Julián se limpió las manos con un trapo viejo que llevaba colgado al cinto. No parecía sorprendido. Conocía
la naturaleza de la bestia a la que se había enfrentado. Valeria no se iría silenciosamente hacia la noche. Su ego era demasiado grande para aceptar la derrota sin intentar morder una última vez. Abrió el sobre. Era una demanda, incumplimiento de promesa matrimonial, daños morales y psicológicos, difamación pública. La cifra que exigía como compensación tenía tantos ceros que Rosario tuvo que leerla 2 veces para creerla. Valeria no solo quería dinero, quería la mitad de la fortuna de Julián. Argumentando que ella había sido la arquitecta emocional de su éxito reciente y que había sacrificado sus mejores años cuidando de su hijo. Tiene agallas, eso hay que reconocérselo, murmuró Julián con una calma que helaba la sangre. No había miedo en su voz, solo el desprecio de quien ve a un insecto intentar detener un tanque. ¿Qué va a hacer, señor?, preguntó Rosario, temerosa de que la ley estuviera del lado de los mentirosos. Como tantas veces sucede. Voy a terminar esto hoy. Julián no llamó a sus abogados. No quería convertir esto en un circo mediático que durara años. Llamó directamente al número personal del abogado principal de Valeria, un hombre llamado Víctor López, conocido por ser un tiburón sin escrúpulos. Señor López, dijo Julián cuando contestaron, su voz sonando a través del altavoz del teléfono mientras Mateo lo observaba desde su silla. Le invito a venir a mi casa esta tarde a las 4. Traiga a su clienta. Mi clienta no tiene nada que hablar con usted, señor Aragono, a menos que sea para discutir los términos del acuerdo financiero, respondió el abogado con arrogancia. Venga, no enviaré lo que tengo a la prensa a las 5. Tienen 1 hora. A las 4 en punto, un coche negro se detuvo frente al portón. Valeria bajó vestida de negro, riguroso, con gafas oscuras y una actitud de viuda doliente, diseñada perfectamente para las cámaras de los paparazzi que afortunadamente no estaban allí. Entró a la biblioteca de la mansión, seguida por su abogado, un hombre bajo y nervioso que revisaba documentos en su maletín. Julián los esperaba de pie. No les ofreció asiento, no les ofreció agua. Mi clienta ha sufrido una humillación pública incalculable, empezó a recitar el abogado. Cállese, dijo Julián. No gritó, simplemente lo ordenó con tal autoridad que el abogado cerró la boca de golpe. Julián tomó un control remoto de la mesa de caoba y apuntó a la gran pantalla de televisión que dominaba la pared de la biblioteca. Antes de que hablemos de dinero, quiero que vean una película. La pantalla se encendió. Era una grabación de seguridad. La fecha, en la esquina inferior derecha, marcaba hace 3 meses. La imagen en alta definición y con audio claro mostraba la sala de estar. Valeria aparecía sentada en el sofá, hablando por teléfono, riendo. Mateo estaba en el suelo, intentando alcanzar un vaso de agua que estaba en la mesa de centro. No podía llegar, gemía de sed. Valeria lo miró, tapó el micrófono del teléfono y le dio una patada suave pero despectiva a la mano del niño para apartarlo. Deja de molestar, estorbo. Si tienes sed, arrástrate a la cocina. Se escuchó la voz de Valeria en la grabación, nítida y cruel. En la biblioteca, la Valeria real se puso pálida bajo el maquillaje. Julián cambió de video. Otra fecha. El jardín. Valeria comiendo un helado frente a Mateo, bajo el sol abrasador, mientras el niño lloraba en silencio con los labios secos. Esto es para gente normal, Mateo. La gente rota no come helado, decía la Valeria de la pantalla. Julián detuvo la imagen. El silencio en la biblioteca era sepulcral. El abogado López había dejado de revisar sus papeles, miraba la pantalla con los ojos muy abiertos y luego miró a su clienta con una mezcla de horror y cálculo profesional. Sabía que ese video no solo destruiría el caso, destruiría su carrera si se le asociaba con la defensa de tal monstruosidad. Tengo 200 horas de grabación, dijo Julián dejando el control sobre la mesa. Abuso físico, abuso psicológico, negligencia criminal, malversación de fondos destinados a la salud de un menor. Se acercó a Valeria, quien temblaba visiblemente, habiendo perdido toda su fachada de víctima. Tú pediste 20 millones por daños morales, dijo Julián inclinándose hacia ella. Yo te ofrezco un trato diferente. Retiras la demanda ahora mismo. Firmas un documento admitiendo tu culpa y renunciando a cualquier contacto futuro y luego desapareces de esta ciudad. Y si no, intentó desafiar Valeria, aunque su voz era un hilo. Si no, mañana a primera hora este video estará en todos los noticieros nacionales y después lo entregaré al fiscal del distrito. No irás a un hotel de lujo, Valeria. Irás a la cárcel de mujeres. Y créeme, allí no les gustan las mujeres que maltratan niños discapacitados. Valeria miró a su abogado buscando ayuda. López cerró su maletín con un chasquido definitivo. Señor Aragón, ¿tiene un bolígrafo?, preguntó el abogado. Mi clienta firmará lo que sea necesario. Nosotros nos retiramos del caso inmediatamente después de esto. Valeria firmó. Sus manos temblaban tanto que la firma era ilegible, pero legal. Salió de la mansión 5 minutos después, sola, sin abogado y sin dignidad. Julián la vio irse desde la ventana, sintiendo cómo se cerraba el último capítulo oscuro de su vida.
Pero la verdadera batalla, la importante, estaba ocurriendo en otro lugar. 2 días después, en el centro de rehabilitación neurológica más avanzado del país, el aire olía a cloro y a esfuerzo. Mateo estaba en la piscina de hidroterapia. El agua le llegaba al pecho. Julián estaba dentro del agua con él, sosteniéndolo por la cintura. Frente a ellos, la terapeuta, una mujer joven y enérgica llamada Sofía, aplaudía. Vamos, Mateo. Sé que duele, pero tú eres fuerte. Empuja con el pie derecho, te empuja. Mateo lloraba. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración y dolor físico. Sus músculos atrofiados ardían al intentar despertar después de años de letargo forzado. No puedo, papá, no puedo. Sollozó Mateo dejando caer la cabeza sobre el hombro mojado de Julián. Julián lo sostuvo con firmeza, sintiendo el cuerpo pequeño temblar contra el suyo. El instinto protector le gritaba que lo sacara del agua, que lo llevara a casa, que lo envolviera en mantas y le evitara cualquier sufrimiento. Pero el amor verdadero, el amor maduro que había aprendido en estas semanas, sabía que a veces hay que permitir el dolor constructivo para sanar. Mírame, hijo, dijo Julián, levantando la barbilla de Mateo para que lo mirara a los ojos. El agua le salpicaba la cara. ¿Recuerdas la tormenta? ¿Recuerdas lo que te prometí? Mateo asintió sorbiendo los mocos. Te prometí que siempre estaría aquí y aquí estoy. Yo soy tus piernas ahora, pero necesito que tú seas el motor. Solo un paso, Mateo. Solo intenta mover ese dedo del pie. Por mamá, por nosotros. Mateo cerró los ojos, apretó los dientes, su cara se puso roja por el esfuerzo, se concentró en su pierna derecha, esa extremidad que sentía lejana y ajena. Bajo el agua, Julián sintió algo. Fue leve, casi un espasmo, pero fue voluntario. Un empujón, una contracción muscular en el muslo de Mateo. Eso es, gritó la terapeuta Sofía emocionada. Lo hiciste. Hubo movimiento. Julián soltó una carcajada eufórica, levantando a Mateo en el aire, sacándolo del agua como si fuera un trofeo, como si acabaran de ganar la Copa del Mundo. «¿Lo hiciste, campeón? ¿Lo hiciste?», gritaba Julián, girando con él en el agua. Mateo, contagiado por la alegría explosiva de su padre, empezó a reír. Una risa real, sonora, infantil, que rebotó en los azulejos de la piscina. Era el sonido de la victoria, no la victoria contra Valeria, sino la victoria contra la resignación. Esa noche, al volver a casa, Mateo durmió en el coche agotado. Julián condujo con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mano de su hijo. Miró por el retrovisor y vio a Rosario en el asiento trasero, dormitando también con una sonrisa plácida. Julián pensó en sus barcos, en sus millones, en sus antiguas preocupaciones sobre el precio del petróleo. Todo le parecía tan insignificante ahora. La verdadera riqueza viajaba en ese coche con él. Había recuperado su familia. Y aunque el camino de la recuperación física sería largo y lleno de días difíciles, ya no le importaba. Tenía tiempo. Tenía todo el tiempo del mundo. Habían pasado 6 meses. El invierno había dado paso a una primavera explosiva y el jardín de la mansión Aragao, antes escenario de una tragedia silenciosa, se había transformado en un paraíso de vida. Era domingo. El aire estaba impregnado del aroma inconfundible del carbón encendido y la carne asándose. No había chefs gourmets ni camareros de librea. En la parrilla de ladrillo, construida recientemente en el patio, don Julián Aragao, vestido con bermudas beige, una camiseta polo azul marino y un delantal que decía el rey de la parrilla. Regalo de Mateo, luchaba contra unas salchichas que amenazaban con quemarse. Señor, dele la vuelta o vamos a comer carbón otra vez, gritó Rosario desde la mesa de picnic donde estaba cortando una ensalada fresca. La anciana ya no llevaba uniforme, lucía un vestido floreado, cómodo y sandalias. Su cabello gris estaba suelto sobre sus hombros, dándole un aspecto rejuvenecido. Ya no era la sirvienta, era la matriarca honoraria, la abuela que regañaba al millonario con total impunidad. Tengo todo bajo control, Rosario, respondió Julián riendo, mientras peleaba con el humo que se le metía en los ojos. Es un ahumado especial, técnica argentina o algo así. Desde el otro lado del jardín se escuchó un ladrido agudo y alegre. Un cachorro de Golden Retriever, una bola de pelo dorado llamada Rayo, corría torpemente persiguiendo una pelota de tenis y detrás del perro venía el milagro. Mateo ya no estaba en la silla de ruedas. La silla alemana había sido donada hacía un mes a un hospital infantil. Ahora Mateo se movía usando un andador posterior de color rojo brillante. Sus piernas, aunque todavía delgadas, tenían una definición muscular visible. Llevaba pantalones cortos que mostraban con orgullo las cicatrices de su lucha, y sus zapatillas deportivas estaban desgastadas por el uso constante, no por el abandono. Rayo, ven aquí, llamó Mateo. Su voz era fuerte, clara, sin rastro del miedo que la había silenciado antes. El perro ignoró la orden y siguió corriendo hacia Julián.
Mateo resopló divertido y ajustó su agarre en el andador. Papá, Rayo te iba a robar un chorizo, advirtió Mateo, avanzando paso a paso por el sendero de piedra. Cada paso era una obra de ingeniería y voluntad. Levantar, avanzar, apoyar. Levantar, avanzar, apoyar. Pero Mateo lo hacía con una determinación que asombraba a los médicos. Julián se giró justo a tiempo para ver cómo el cachorro saltaba intentando alcanzar la parrilla. Lo apartó suavemente con el pie. Abajo, bestia, rió Julián, lanzándole un trozo de pan para distraerlo. Luego miró a su hijo, se quedó observándolo un momento, dejando que la imagen se grabara en su retina para siempre. Mateo caminando bajo el sol, sudando un poco, pero sonriendo. Julián sintió esa presión familiar en el pecho, esa mezcla de amor y gratitud que a veces le dificultaba respirar. ¿Necesitas ayuda, hijo?, preguntó Julián instintivamente, dando un paso hacia él. Mateo se detuvo, respiró hondo y negó con la cabeza. No, yo puedo. Quiero llegar hasta la mesa yo solo. Julián asintió y retrocedió, respetando el deseo de su hijo. Yo puedo. Esas dos palabras valían más que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. Mateo continuó su marcha 5 metros, 3 metros, 1 metro. Llegó a la mesa de picnic y se dejó caer en el banco de madera con un suspiro de alivio. Secándose el sudor de la frente, con el dorso de la mano llegaste, dijo Rosario sirviéndole un vaso grande de limonada fría. Eres un campeón, mi niño. Casi me caigo en la zona de las rosas, admitió Mateo tomando un largo trago. Pero me acordé de lo que dijo la terapeuta. Si te caes, miras el cielo y te levantas. Julián trajo la bandeja con la carne, ligeramente quemada en los bordes, pero comestible, y se sentó junto a ellos. Sirvió los platos con una simplicidad que hubiera horrorizado a la antigua Valeria, pero que para ellos era el lujo supremo. Comieron entre risas hablando de cosas triviales. De la película que verían esa noche, de las travesuras del perro, de los planes para plantar un huerto el próximo mes, mientras Mateo le daba un trozo de salchicha a Rayo por debajo de la mesa. Julián se recostó en el banco y miró hacia la fachada de la mansión. Ya no le parecía una tumba de mármol, ahora era un hogar. Veía las ventanas abiertas, las cortinas moviéndose con la brisa. Recordó el día en que llegó temprano. Recordó el impulso que casi lo hizo quedarse en el aeropuerto para una reunión más. Si no hubiera tomado ese vuelo, si no hubiera llegado ese día. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor. Miró a Mateo vivo, recuperándose, feliz. Miró a Rosario, tranquila y respetada. ¿En qué piensas, papá?, preguntó Mateo, notando el silencio repentino de su padre. Julián volvió la vista hacia su hijo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, lágrimas de una felicidad tan profunda que dolía. Estaba pensando en el tiempo, Mateo, respondió Julián suavemente, en lo curioso que es. Pasé toda mi vida corriendo, tratando de ganar tiempo, de ahorrar tiempo, de llegar antes a los negocios, y al final la única vez que realmente importó llegar temprano no fue para ganar dinero. Fue para salvarte. Mateo sonrió, una sonrisa que iluminó todo el jardín idéntica a la de su madre. Extendió su mano sobre la mesa y apretó la mano de su padre. Me alegra que llegaras, papá. Julián apretó la mano de su hijo, sintiendo la fuerza que crecía en ella día a día. Yo también, hijo. Yo también. La cámara se aleja lentamente hacia el cielo azul, mostrando el jardín lleno de vida, al padre, al hijo y a la abuela postiza compartiendo el pan. Mientras el perro corretea alrededor, la oscuridad de la ambición y la crueldad se ha disipado por completo, reemplazada por la luz simple y poderosa de la presencia. Fin.